gracias por estar nuevamente en esta reunión, en estas pláticas de reflexión sobre santos dominicos en América Latina, la influencia de Santo Domingo en nuestro continente. Gracias por estar. Desafortunadamente hoy el padre David no va a poder estar con nosotros por otros compromisos que tuvo, pero a ver si terminando él se puede conectar. Hoy nos toca presentar al famosísimo Fray Bartolomé de las Casas. Nos comentaba el padre David que de él se ha escrito muchísimo, hay bibliotecas completas sobre él y ya nos explicarán por qué todavía no es santo, si es beato, no es beato, ya nos explicarán. Para la presencia de Fray Bartolomé de las Casas en nuestro continente es importantísima. Llegó como encomendero y se convirtió en fraile increíblemente. Llegó a hacer riqueza a América Latina, al México concretamente, y se convirtió en un fiel defensor de los derechos indígenas. Es muy interesante su historia, espero que todos de alguna manera sepamos un poco de él, y si no, pues esta es la oportunidad para conocerlo. Entonces vamos a iniciar. Quien va a exponer es nada más y nada menos que nuestro hermano Rubén. Ayer él, junto con 5 personas más, cumplieron 30 años de estar con nosotros en Seglares Dominicos. Él fue uno de los fundadores de nuestra fraternidad aquí en Cuapa. Por eso nos da muchísimo gusto que él esté participando ahora sí que para festejar esos 30 años con esta plática. Felicidades, Rubencito, te queremos mucho, tienes mucha historia que contarnos aquí en nuestra fraternidad y en las fraternidades a nivel nacional. Están en la mesa. Él fue presidente nacional de las fraternidades durante bueno, más bien 6 años. Ella, ¿verdad, Rubén? 8 años. 8 años, exactamente, 4 y 4 años. Eso más o menos por el año 2000, ¿verdad? Del 2001 al 2009. Entonces, pues, todos lo conocemos, todas las fraternidades lo conocemos como una persona incansable que viajó mucho visitando a las comunidades. Y bueno, ojalá nos puedas también contar un poquito de tu experiencia durante todos esos años después de que termines tu plática. Le pediría a Fray Enrique si nos hace favor de iniciar con una oración esta plática. Por favor, Enrique. Con todo gusto, muchas gracias y buenas noches a todos. Pues vamos a ponernos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, tú que haces nuevas todas las cosas, que predicaste siempre el amor, te pedimos que esta noche sea una oportunidad para encontrarnos con algo nuevo para alimentar el corazón, ese corazón del cual nos has dotado a nuestro hermano Bartolomé de las Casas, en la voz de Rubén, que esta noche nos habrá cercano precisamente a él, y sobre todo para que aprendamos que todos aquellos esfuerzos que siguen construyendo el reino desde entonces y hasta hoy en día, desde la presencia de tu Hijo y desde que tú te presentaste a los más pequeños, nos siga motivando a hacer realidad este reino, el reino de los más pequeños que hacen grandes y nuevas todas las cosas en el corazón de tu iglesia. Te lo pedimos haciendo la oración que Cristo mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Quedamos en la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Enrique. Por favor, silenciemos nuestros micrófonos para no interrumpir esta plática. Gracias. Adelante, Rubén. Buenas noches. Antes que nada, yo quisiera agradecer a mis hermanos de la hermandad el que me hayan colocado en esta ocasión frente a la figura de Fray Bartolomé de las Casas.
he tenido la bendición de que siempre me tocan los temas un poquito más espinosos, más difíciles, y creo que esta vez no deja de serlo así. En principio, habría que señalar que las 7 figuras que vamos a revisar durante la semana, de todos los demás, están en los altares. Unos son beatos, unos son santos, y el único que no está en los altares es precisamente Bartolomé de las Casas. Y yo quisiera casi dudar que me toque verlo en los altares. Vamos a tratar de ir revisando algunas circunstancias que rodean precisamente la figura de Fray Bartolomé de las Casas, pero iremos entendiendo precisamente cuál es esa situación. Nuevamente agradezco a mis hermanos de la fraternidad que me coloquen precisamente frente a esta figura. Y yo tan solo quisiera decir qué tan importante puede ser el legado de Fray Bartolomé de las Casas, que lo ponemos frente o junto con todos los demás beatos, como los que nos tocará ver mañana, Luis Flores, Reginaldo Hernández, y también Ana Ángeles Monteagudo, y santos de la talla de Santa Rosa de Lima, San Juan Macías, y el propio, que es nuestro santo taquillero, efectivamente, San Martín de Porres. Pues él lo colocamos aquí. Desde luego, el tema de las pláticas es la influencia de Santo Domingo en América Latina. Y particularmente, pues lo que me tocaría a mí tratar de ir, vamos a ir recabando información y de alguna manera compartirla con ustedes, es precisamente ese legado que nos deja Fray Bartolomé de las Casas y que le permite precisamente estar junto a todos estos beatos y santos. No está en los altares, pero es un personaje del siglo XVI muy especial. Habría que señalar que Fray Bartolomé de las Casas, bueno, vamos a ir, hablamos de Fray Bartolomé de las Casas, pero ya veremos que Fray Bartolomé de las Casas se convierte en fraile ya casi a los 30 años, o sea, sin embargo, sí debemos decir Bartolomé de las Casas, y hablo de Bartolomé de las Casas y Fray Bartolomé de las Casas, por algo que ya Alejandro nos señalaba, que Bartolomé de las Casas llega a América y en circunstancias muy especiales, sin querer generar una biografía así muy amplia, pero sí es importante dar algunos datos biográficos. Él nace en 1484, muere en 1566 a la edad de 82 años. Sin embargo, desde muy pequeño tuvo contacto con América, y nosotros ahora, y yo les puedo decir que sobre todo ahora lo señalo como un hombre de América. El lunes que nos presentaban el programa, Fray David nos decía, Fray Bartolomé de las Casas, obispo de Chiapas. Y los mexicanos seguramente así lo tenemos en nuestro corazón, como el obispo de Chiapas. Pero llega a América y tiene contacto con América desde muy pequeño. 2 de sus tíos viajaron con Colón en el primer viaje que se hizo desde Los Palos, del puerto de Palos, y en el segundo viaje
emprendido por Colón en 1493, venía Pedro, Pedro de las Casas, don Pedro de las Casas, que era el padre de Bartolomé. A los 9 años, ya su padre precisamente emprende el viaje a América y llega a la isla de la Española. Recordemos en esos momentos que lo que se hacía era viajar a las Indias, de tal manera que pues de España venían buscando primero las especies, que era lo que les interesaba, porque era muy difícil atravesar los dos continentes, Europa y Asia, para llegar al lejano oriente. Y precisamente la intención de Cristóbal Colón era, tratando de conocer que la Tierra, o mostrando que la Tierra es redonda, encontrar un camino más cercano a las Indias, así le llamaban. Y precisamente en muchas referencias que hay sobre Bartolomé de las Casas, lo encontramos precisamente como que viaja hacia las Indias. Incluso algunos de sus textos son precisamente en ese sentido. Él hace un relato de lo que, un tratado sobre las Indias, y una obra de la que me voy a ocupar un poquito más tarde porque es quizás su obra cumbre, y ya lo comentaremos, pero evidentemente que desde los 9 años ya comienza a tener contacto con América. El segundo viaje de Colón dura 5 años. En el primero llevaron las especies que se andaban buscando, pero el segundo viaje tarda 5 años en llegar, y llega a la población en donde vive Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas nace en Sevilla y llegan al puerto de Sevilla, pero en esa ocasión, cuando llegan, ya él tiene 14 años, llegan cargados, pero ahora no tan solo de especies de metales preciosos, sino sobre todo cargado de esclavos. En el barco llegaron casi 600 esclavos, de tal manera que llegan de América, bueno, llegan de las Indias y llegan cargados de esclavos. Y llega el papá don Pedro de las Casas, llega a su casa y le regala a su hijo mayor un esclavo. Y ese fue el primer contacto que tuvo ya directamente a los 14 años, en 1498, o sea, 5 años duró el viaje. Fue el primer contacto ya directo que tuvo con América, y era un esclavo. Desde luego, esta situación no fue nada agradable para la familia. E incluso cuando se entera la reina Isabel la Católica de que venían cargados de esclavos, lo que pide es que los liberen o que los regresen. Y precisamente Bartolomé de las Casas, atendiendo los negocios de encomienda que tenía don Pedro de las Casas en la Española, con mucho gusto regresa al esclavo a las Indias. Pero habría que señalar lo siguiente. Estamos hablando de 1502 y habría que establecer que Bartolomé de las Casas dura en América 50 años. O sea, él llega en 1502 y regresa hasta 1552. Nosotros los mexicanos hablamos de Bartolomé de las Casas como el obispo de Chiapas, que habría que, ahorita voy a hacer una acotación. Sin embargo, duró solo 4 años en Chiapas,
y ahí vamos a destacar qué fue lo que hizo en Chiapas, pero así como los mexicanos hablamos de nuestro Bartolomé de las Casas, obispo de Chiapas y no de Chiapas, ya después también lo estableceré, decir, los habitantes de la isla de la Española, pues también defenderán esa porción de Bartolomé de las Casas, sobre todo porque, recordemos, él llegó como encomendero, llegó con una formación incipiente, mientras su papá viajaba a América por primera ocasión, él adquirió algunos conocimientos básicamente de filosofía, teología y derecho. Llega a América, llega a la isla de la Española, y con esa formación incipiente, de hecho de un bachiller, él llega a los 18 años, poco a poco comienza su labor en la isla de la Española. Comienza a darse cuenta de cómo tratan a los esclavos. Recordemos que las leyes de las primeras leyes de las Indias promovieron precisamente la encomienda. Aquel conquistador o aquel español que llegaba a territorio, pues se apropiaba no tan solo del territorio, sino incluso de los habitantes, y lo hacían de manera muy cruenta. A él le tocó percibir el maltrato que recibían los esclavos en la isla de la Española, pero por su formación fue nombrado capellán en la isla de la Española. Y más tarde, Pancho de Narváez lo invitó para la conquista de Cuba. Desde luego, no tenían mucho conocimiento de cómo era el continente americano, pero sí lo invitó para lo que fuera la conquista de Cuba, y desde luego que le tocó ver la crueldad con la cual hacían la conquista. No tan solo era ocupar territorios, sino en algunos casos hasta acabar con la población, y con los que quedaban vivos y que eran fuertes, pues los tenían como esclavos. Esos 10 años que tuvo entre 1502 y 1512, le tocó precisamente ver la crueldad con la que los conquistadores tenían a los esclavos, pero también cómo es que se generaba la conquista. Nosotros los mexicanos sabemos lo que ocurrió aquí en México cuando se dio la conquista, que fue muchos años después. México fue descubierto hacia 1518, y después fueron toda la conquista, y desde luego las matanzas de indígenas que se realizaron. Pero esto, vamos a decir, esa experiencia que tuvo en Cuba y lo que había visto en la isla de la Española, pues fue poco a poco generando precisamente ese espíritu en defensa de los indígenas. Tanto ese regalo que tuvo de primer esclavo, y que recibió con mucho gusto esa orden de la reina Isabel la Católica de regresarlo, y lo regresó con mucho gusto, vio que era la encomienda, y luego en Cuba lo nombran capellán también de la isla de Cuba. Y va a decir, su tránsito entre la isla española y Cuba era frecuente, y sobre todo porque pues había sido capellán en la Española, y lo nombraron capellán en Cuba. Le toca ver este tipo de situaciones, y algo que va a cambiar su vida es que en 1510 llega la orden de predicadores a la Española,
llegan los primeros 4 misioneros dominicos llegan a la isla de la Española. Antón de Montesinos es el más conocido, porque también es el superior, pero junto con él llegan otros 3 frailes y fundan el primer convento de dominicos en Cuba. Valga la pena señalar lo siguiente, que los dominicos que llegan que llegan a la isla de la Española comienzan a ver con mucha repulsión ese trato que se dan a los indígenas. Para reforzar el convento, la casa de los dominicos, en 1511, un año después, llegan otros 4 dominicos, y al ver el trato que se le da a los indígenas, algo que es muy famoso es la homilía que encabeza Antón de Montesinos, que es el superior, pero los 8 frailes firmaron, y en esa homilía, que fue en vísperas de la Navidad de 1511, el domingo 21 de diciembre, Antón de Montesinos le reclama a los conquistadores, es que estos no son hombres, reclamando el trato injusto que tenían. Y eso también fue algo que fue modificando precisamente el espíritu de Bartolomé de las Casas, y eso lo hizo acercarse a los frailes dominicos que estaban en la Española. Hay una persona que tiene una finca, que es Pedro de la Rentería, que había tenido ya una finca que tenía, era rico, y comienza poco a poco a aliarse con Bartolomé de las Casas, y comienza poco a poco a entrar en contacto con los frailes dominicos. Incluso los frailes dominicos no confesaban a quienes estuvieran, fueran encomenderos. Eso motivó a Bartolomé de las Casas, y sobre todo a Pedro de la Rentería, a animar a Bartolomé a que renunciara a ese papel, y precisamente Pedro de la Rentería acompañó a Bartolomé de las Casas para que el gobernador Diego de Velázquez de Cuba, ante él renunciara Bartolomé de las Casas a ese papel de capellán, porque además ya le habían, siendo el capellán, ya le habían entregado una encomienda, y vamos a decir, bajo el papel de los dominicos, pues, a quienes eran encomenderos, pues, no los confesaban, y eso ya fue transformando precisamente esa personalidad que comenzó a tener, o comenzó a elaborar precisamente Bartolomé de las Casas. Y nuevamente les digo, así como en la Española defendió a los indígenas, en Cuba también él renuncia a la encomienda, renuncia a ser capellán, y precisamente José Martí, el libertador de Cuba, hace una descripción de Bartolomé de las Casas, y él dice, era una persona delgada, de una nariz prominente, y sobre todo siempre estuvo al lado de los indígenas, y si ustedes revisan, generalmente las imágenes que hay de Bartolomé de las Casas no son rodeados de indígenas, sino la tradicional es él en un escritorio con su pluma, y así es como lo describe José Martí. Entonces, para los cubanos también
Bartolomé de las Casas es una gente cercana, y poco a poco se fue acercando a los dominicos y junto con Pedro de la Rentería fueron estableciendo que había que generar algún mecanismo en defensa de los indígenas. Y precisamente los frailes dominicos de la Española, en contacto con Bartolomé de las Casas y con Pedro de la Rentería, le dijeron, sobre todo Bartolomé de las Casas sabía de que Isabel la Católica estaba en contra de la esclavitud, y entonces le aconsejaron que deberían de ir a España, y los frailes dominicos de la Española le encomiendan a Bartolomé de las Casas que vaya a España a hablar con los reyes para informarles de todo lo que está pasando en las Indias. El que lo anima más es Pedro de la Rentería, pero para sorpresa, en el barco donde regresa Bartolomé de las Casas, ahí iba también Pedro de la Rentería. Se cuenta, entre otras cosas, del abrazo que se dieron cuando se encontraron en el barco que iban de regreso, y precisamente iban con esa intención de que pudiera Bartolomé de las Casas, pues, comentar con los reyes de esta situación. Ocurre que particularmente cuando llega Bartolomé de las Casas, ya ha muerto la reina Isabel la Católica. Sin embargo, él tiene contacto con el rey Fernando de Castilla, y precisamente en vísperas de la Navidad de 1515, le informa de cómo están las cosas en las Indias, y que habría que hacer algo para modificar esta situación. Y poco a poco comienza precisamente la labor de Bartolomé de las Casas en defensa de los indígenas. Llega con el rey Fernando y le pide modificar la legislación. De la legislación antigua comienzan a surgir leyes nuevas. Habría que señalar que Bartolomé de las Casas fue autor de más de 20 leyes en las que se buscaba proteger a los indígenas de las Indias. Y particularmente eso poco a poco fue generando en Bartolomé de las Casas precisamente algo que se fue ganando con el tiempo. Con el tiempo, vamos a decir, se convirtió en el procurador de los indígenas. Bartolomé de las Casas siguió ya con su labor en defensa de los indígenas a través de las leyes en la corte de las Indias, y poco a poco se fue uniendo más a la labor de los frailes dominicos, de tal manera que en 1522 se incorpora ya como fraile con los dominicos, y habría que señalar que él previamente ya había sido sacerdote. No lo puedo yo confirmar, pero en algún lugar encontré que fue el primer español que se ordena como sacerdote en el continente americano. Ya como sacerdote se incorpora con los dominicos, y ya comienza a ir tejiendo poco a poco su labor. Muere Fernando el Católico, y entonces el que lo suple es su hijo, que es Carlos V. Y poco a poco comienza su labor. Desde luego regresa a las Indias, ya como fraile dominico, regresa al convento de la Española, y comienza poco a poco a tener contacto con Carlos V, y finalmente con él establecen ya una política de
de la conquista en tierra firme. Ya para 1522 ya se había descubierto México, ya comenzaron a hacer el descubrimiento de otras tierras y comenzaron, si se acuerdan, si nos acordamos, comienza ese extremo de ganarse riquezas. Recordemos que de México, de la Nueva España, trataron de sacar plata y llevársela a España. No olvidemos también lo que ocurre en Perú. En Perú hubo matanza de indígenas y precisamente por eso es por lo que los indígenas y precisamente su líder fundan la ciudad de Machu Picchu, que está en las alturas y es donde ellos se defienden. Pero se defienden precisamente de la matanza de indígenas y de esa extracción de oro, de metales preciosos, de maderas que los conquistadores buscaban llevarse a enriquecerse. De tal manera que la labor de Bartolomé de las Casas fue precisamente de una búsqueda de qué se debe de hacer. Y precisamente él comienza a generar con frailes dominicos y con el contacto que tiene con Carlos V, a tratar de establecer una política de conquista, y él lo que buscaba era que fuera una conquista evangelizadora, que no fuera por las armas, que antes había que convertir a los indígenas y tratar de conquistarlos de manera posterior, no como lo hacían los conquistadores, que los conquistadores, pues ellos, bajo las leyes anteriores, pues ellos se hacían de la tierra, mataban a quien fuera y además explotaban las riquezas de los distintos lugares de América. Con este propósito, precisamente, ya Fray Bartolomé de las Casas, ahora sí, Fray Bartolomé, entra en contacto directo con Carlos V y generan una política en tierra firme, ya auspiciados y apoyados precisamente por los frailes de la Española. Incluso comienza Fray Bartolomé de las Casas con el obispo de Guatemala, que es su amigo, y comienzan la evangelización de Guatemala. Y aquí nuevamente los guatemaltecos podrán decir nuestro Bartolomé de las Casas, precisamente porque lo que puedo decir es que Bartolomé de las Casas no es el obispo de Chiapas, es un personaje de América, de América Latina. De hecho, enterándose de todas las atrocidades que se cometieron en Perú, él quiso viajar a Perú. Desde luego, sabemos que no se puede llegar de manera directa a Perú, habría que hacerlo llegando a ciertos lugares que pudieran, para poder acceder a Perú. Sin embargo, en su viaje hacia América del Sur, hay una tormenta, y esa tormenta lo arroja a Nicaragua. Y nuevamente ahí comienza con ese esquema de una conquista evangelizada, y nuevamente los nicaragüenses también tienen a Bartolomé de las Casas como como algo suyo. O sea, nuevamente reitero, Bartolomé de las Casas sí fue el obispo de Chiapas, pero no fue nada más Chiapas. Ya hablamos de Guatemala, hablamos de lo que ocurre en Cuba, de lo que ocurre en Nicaragua, y él pretendía ir a Perú.
Hubiera sido muy interesante que en ese siglo XV también pudiera haber llegado Fray Bartolomé de las Casas a Perú. Las pláticas que nos antecedieron, vimos precisamente los santos peruanos. Entonces, sí podemos hablar de ese trabajo que fue realizando Bartolomé de las Casas en los distintos países. Fue muy significativo el trabajo de evangelización que realizó junto con el obispo de Guatemala, un amigo suyo, y de tal manera Bartolomé de las Casas hizo esa labor incansable de estar yendo a la corte de Indias para ir mejorando las leyes en defensa de los indígenas. Y ese contacto que tuvo con Carlos V, no tan solo lo hizo en España, el propio Bartolomé de las Casas llegó incluso con el Papa. El Papa en ese entonces era Paulo III, y tuvo contacto con Paulo III y buscó que hubiera decretos en favor de los indígenas. Y precisamente hay una encíclica que fue elaborada por el Papa Paulo III, pero que contiene básicamente los planteamientos que había hecho Bartolomé de las Casas. O sea, es la encíclica Amabilis Deus, fue suscrita por Paulo III, pero contenía el pensamiento de Bartolomé de las Casas. Él continúa con su labor, regresando a América, y cuando se puede, yendo vamos a decir, en las cortes de las Indias, en el Vaticano, y también con el rey Carlos V, para ir tejiendo precisamente esa estrategia que debería permitirles precisamente hacer una, vamos a decir, bajo el planteamiento de una conquista evangelizada. Eso lo fue haciendo, estuvo muy cerca de Carlos V, del Papa Paulo III, y de tal manera que hacia 1539, en su preocupación por este tipo de conquistas y habiendo tenido el apoyo del obispo de Guatemala, buscaron establecer un trabajo junto con los frailes dominicos que permitiera tener un trabajo evangelizador en la zona de Centroamérica. Y así es como en 1539 se establece la diócesis de Chiapas, más bien de Chiapa, y ya lo vamos a comentar un poquito después. Esa diócesis de Chiapas precisamente era encargada para que los dominicos, y al lado de Fray Bartolomé de las Casas, fueran estableciendo esa estrategia de evangelización que pudiera ir modificando las condiciones de los indígenas. Vamos a decir, de tal manera va generando este proceso que, vamos a decir, tanto Carlos V como Paulo III finalmente deciden decir que esa diócesis esté a cargo de Bartolomé de las Casas, y precisamente le asignan, no tan solo erigen la diócesis de Chiapa, sino que también lo nombran a él obispo de Chiapa. Cualquiera de ustedes que quiera consultar algún documento,
van a ver que, no sé, va a decir, los documentos o documentos, va a decir, antiguos, no hablan de Bartolomé de las Casas como el obispo de Chiapas, sino como el obispo de Chiapa. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, en 1544 ya lo designan obispo de Chiapa, y en el convento de Sevilla, en la capilla de San Pablo, es como él recibe precisamente la designación como obispo, y regresa precisamente a hacer su labor ya como obispo, y es recibido en 1545 en lo que es Chiapa de los indígenas, lo que hoy se conoce como Chiapa de Corzo. Y precisamente por eso es por lo que a él se le conoce en todos los documentos antiguos. Si ustedes buscan en la literatura, van a encontrar que hablan del obispo de Chiapa. Yo quiero decir que, y confieso mi ignorancia antes de entrar en la figura de Bartolomé de las Casas. Yo cuando por primera vez llegué a San Cristóbal de las Casas y vi la majestuosidad de la basílica, bueno, de la catedral en San Cristóbal de las Casas, yo luego dije, aquí es donde estuvo Bartolomé de las Casas. No estuvo ahí. Él es recibido el día de San José en marzo de 1545, y es recibido precisamente para que él fuera el obispo de la diócesis de Chiapa, ahí en Chiapa de los indígenas, que es lo que ahora se conoce como Chiapa de Corzo. Todavía el siglo pasado, el nombre oficial no era del estado, no era de Chiapas, era Chiapa. Ya oficialmente ahora ya es el estado de Chiapas. Pero bueno, eso ya sería, es motivo de otras cosas, pero particularmente él es en marzo de 1545, llega como obispo a Chiapas, y hace lo que hizo Santo Domingo. Él llega acompañado de 25 frailes, y él como pastor, después de asentarse en Chiapa de los indígenas, comienza a enviar a sus frailes dominicos de 2 en 2 por lo que ahora es el estado de Chiapas y el estado de Tabasco, tratando de hacer en la práctica lo que él en teoría quería hacer, esa evangelización, esa conquista evangelizadora, y trata de buscar que sus frailes, o sea, él como pastor los va enviando, y él se ocupa también de que las condiciones que va a tener en cuanto a lo legislativo sigan avanzando, de tal manera que él viaja nuevamente a España y trata de generar nuevas leyes en defensa precisamente de los indígenas. Sin embargo, el que era su amigo en Guatemala ya comienza a ser objeto de discordia, porque los conquistadores, que de hecho son los que tenían en sus manos la actividad real en América, pues ellos comenzaron a decir, su objetivo era buscar la riqueza, independientemente de todas las circunstancias, de tal manera que poco a poco comienzan a generar una situación muy hostil contra Bartolomé de las Casas, de tal suerte que
el obispado de Bartolomé de las Casas duró solo 4 años, de 1545 a 1549. Ya poco a poco renuncia a su cargo de obispo y comienza poco a poco a ver que la situación ya no es tan sencilla. De tal manera que en 1552 regresa a España. 50 años dura en América, en esa labor en que quiso de manera especial hacer una conquista evangelizadora, el tener la defensa de los indígenas, y de tal manera que se gana precisamente es decir, el nombramiento de procurador de los indígenas. Su labor no termina. Él regresa a España y entonces comienza a decir, a la defensa de los indígenas, pero ya desde otro campo, ya desde allá mismo en España. Incluso una de las controversias muy conocidas es la que tuvo con Juan Ginés de Sepúlveda. Ginés de Sepúlveda reconocía que los indígenas eran gentes racionales, pero decía que eran idólatras y que por eso es por lo que, y además, ¿cómo se llama? Que ellos mismos eran salvajes y por eso se defendía precisamente el tipo de conquista. En tanto que Fray Bartolomé de las Casas y en apoyo de también Fray Francisco de Vitoria, siempre defendieron, entre otras cosas, el don de gentes que de parte de los indígenas. Ya deja su labor de evangelización en América, pero no olvida a América. Comienza a escribir y él mismo dice: lo que ya no pude hacer en América, ahora lo hago con mi pluma, como si fuera una espada. Y por eso vemos en las imágenes a un Bartolomé de las Casas. Si ustedes buscan cualquier libro, van a encontrar a Bartolomé de las Casas escribiendo. No hay la figura de Bartolomé de las Casas rodeado de indígenas o en otras condiciones. Es básicamente eso. Y él escribe, ya se dedica a escribir, ya su producción literaria ya comienza en otros senderos. Desde luego, él ha promovido las leyes nuevas que protegen a los indígenas, pero también comienza a denostar el trabajo que se hace en América por parte de los conquistadores. Hay una obra que es quizá la obra cumbre, que es un breve relato de la destrucción de las Indias, en donde él muestra todos los horrores que trajo la conquista. De hecho, pues él con esto se enfrenta al poder económico de los conquistadores. Y además, en él cabe precisamente que él no es, ¿cómo se llama? Él deja muy claro que su posición no es la defensa de los conquistadores, sino un ataque directo. Es enfrentarse al imperio, enfrentarse a los poderosos, de tal manera que en él cabe precisamente ese lema de que él no fue profeta en su tierra. De tal suerte que evidentemente que la figura de Bartolomé de las Casas, de Fray Bartolomé de las Casas, es denostada precisamente
en España. Y incluso muchos de los rastros de Bartolomé de las Casas fueron borrados prácticamente. Él comienza a tener un poco, se recupera un poco su labor, precisamente a partir del momento en el que comienza a promoverse el indigenismo en América. Por eso recientemente ya se comienza a recuperar todo lo que fue su trabajo en América, todo el trabajo que ha realizado y vamos a decir, decía Alejandro al principio de la presentación, hay muchos estudios sobre la labor de Bartolomé de las Casas. Incluso recientemente hay un instituto lascasiano que recoge mucho del trabajo de Bartolomé de las Casas, pero evidentemente él no es, ¿cómo se llama? No es muy querido en España, precisamente porque él se opuso al poder político, al poder económico de los conquistadores. Desde luego, él llegó con los reyes, es decir, estuvo de acuerdo en lo que hizo Isabel la Católica, estuvo muy cerca de Fernando de Castilla, y tejió junto con Carlos V un programa de conquista evangelizadora. Llegó con el Papa Paulo III y pudo con él decir, que generara esa encíclica en favor de los indígenas, reconociéndoles su don de gentes. Pudo también, junto con Carlos V y el Papa Paulo III, establecer la diócesis de Chiapas, y evidentemente él es sobre todo un defensor extremo de los indígenas. Ahora que nuestro gobierno se ha promovido el que España pida perdón, yo me atrevería a decir que también debemos de pedirle a nuestro gobierno que reconozca la labor de personajes como Fray Bartolomé de las Casas, que nos generaron precisamente esa creencia que nosotros tenemos y que nosotros cultivamos. No es tan solo pedir perdón, sino reconocer la labor de gentes como Bartolomé de las Casas, que se puso al lado de los más débiles, que fue un promotor de la iglesia y de la evangelización. Pruebas hay muchas, pero lamentablemente pues hay oposición de ciertos sectores que ni le van a hacer caso a nuestro gobierno para pedirle perdón, y pues dudo mucho que pueda conseguirse eso que yo en este momento quisiera señalarles. Me gustaría que fuera promovida su causa para llegar a los altares. Sin embargo, lo importante es precisamente el legado que él fue generando, y que precisamente ese legado es el que permite tenerlo junto a los otros santos. Las huellas de Santo Domingo en América pasan por los que son santos y por personajes como Bartolomé de las Casas. Bueno, espero haberles compartido mis inquietudes. Esta, de hecho, pues fue lo que quise compartir con mis hermanos de la fraternidad, pero creo que hay algunos más con los cuales estamos platicando. Si hay gente de América Latina, pues ellos mismos defenderán a Bartolomé de las Casas. Muchas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias, Rubén. Sabemos la gran labor que tuviste que hacer de investigación para presentar a este personaje tan emblemático para nosotros y para la orden.
Gracias por esta aportación que nos has dado. Muchos desconocíamos muchas cosas de Fray Bartolomé de las Casas y creo que ahora nos está quedando claro. Si ustedes ven la imagen de presentación, ¿la puedes poner, Cristi, por favor? La imagen con que estamos presentando esta semana. Si ustedes ven ahí, esa imagen más o menos está basada en esto. En Fray Bartolomé de las Casas, de una parte ven a los indígenas y en sus espaldas ven a los españoles. Y él evangelizando y protegiendo a estos indígenas, perdón. Entonces, gracias, Cristi. Entonces, pues, para nosotros muy reflexiva esta figura. Recordarles nada más que la isla de la Española es lo que ahora es la República Dominicana y Haití. Ahí es donde primero llegaron los españoles y de ahí empezaron la conquista. La encomienda exactamente era eso, encomendar a los conquistadores que llevaran a cabo la evangelización, pero pues se distorsionó todo, ¿no? Bueno, si alguien tiene algo que aportar, algún comentario que hacer, alguna pregunta que tengan, pues es el momento. Si me hacen favor, ya saben, levantando su mano. Sí, muchas gracias, Alejandro. Y bueno, yo quiero felicitar muy ampliamente aquí a... ¿Cuál es su nombre? Perdón, no sé cuál es su nombre. Muñoz. ¿Manuel? Rubén. Ah, Rubén, perdón, sí. Rubén Muñoz. A mí me impacta, me sorprende que lo estuvo explicando pues sin leer, ¿no? O sea, todo lo tenía, yo creo, bien estudiado. Generalmente cuando se presenta un trabajo, pues se pone una diapositiva y se va leyendo, ¿no? Pero a mí me sorprende esa capacidad tan receptiva y de tener en cuenta, en memoria todos los datos de cuando nació y de cuando murió. Yo lo felicito ampliamente. Y bueno, me gustó mucho la plática, muy interesante. Y también preguntarle de qué murió Fray Bartolomé de las Casas. ¿Tuvo alguna enfermedad? ¿En dónde murió? Muere en España el 18 de julio de 1966, o sea, a la edad de 82 años. Ya él, recordemos, a estas alturas, pues ya hay síntomas ya de vejez y él llega y muere así ya después de padecer los síntomas propios de la vejez. De la vejez. O sea, él no padecía ninguna enfermedad, no fue contagiado por ninguna enfermedad de algún lugar donde fue visitando a Haití y a la República Dominicana y todos esos lugares, ¿no? Dentro de lo que yo encontré, nada. Era una persona muy sana. O sea, José Martí hablaba de una persona delgada, decía de nariz prominente, pero de una estatura alta y fuerte. Delgado, pero fuerte. Y estuvo en distintos lugares y en distintas condiciones. O sea, cuando lo arrastró la corriente a Nicaragua, llegó como náufrago. Así fue como llegó, pero es una persona sana. Entonces, él se considera dominico. Más bien es dominico. Es dominico. Él, ¿cómo se llama? Vamos a decir, no diría convertido, porque de hecho yo creo que hubo muchos momentos de conversión en Fray Bartolomé. Vamos a decir, de niño, cuando, vamos a decir, esa situación de tener un huésped negro en casa, y el ver los horrores de la conquista, vamos a decir, la humildad vamos a decir, de Antón de Montesinos, el contacto que tuvo con distintos reyes, todo eso fue generando. Él habla de una conversión y dice de su primera conversión. Él dice que su conversión la tuvo en 1514, cuando tuvo que comenzar a elaborar sus homilías. Entonces tuvo que adentrarse en las escrituras
para poder elaborar sus sermones, sus homilías. Pero pues la verdad es que él es de las, como Fray Martín, es un evangelio viviente. Muy bien, pues muchas gracias. Estuvo muy bonita la plática, muy interesante y muy ilustrativa, ¿no? Porque yo poco sé y ahora ya tengo alguna información un poquito más amplia de Fray Bartolomé de las Casas. Adelante, Lupita. Únicamente quiero pues, hacer una acotación, que sí murió en España y murió en la catedral, en la Real Catedral de Atocha, en Madrid. Eso. Era todo. Gracias, Lupita. Gracias. Silvia, ¿cómo no? Adelante, Silvia. Esa memoria y por esa forma de se nota que es maestro para acabar pronto, igual que cuando 30 años salías de de maestro. Pero yo siempre he admirado esa memoria que tiene. Es una persona que yo quiero mucho y he admirado muchísimo, pero me sorprende esa mente que tiene, esa forma. Yo claro que haber estudiado algo, pero yo ni estudiado hubiera hecho así, caray. Lo ha hecho perfectamente bien, me ha sorprendido su forma de esos conocimientos que nos ha dado tan maravillosos de un personaje muy nombrado, pero muy poco conocido realmente por nosotros. Felicidades y un abrazo. Gracias. Gracias. Sí, yo también quiero felicitar a Rubén y algo me impresionó mucho que nombraste, Rubén, que el Papa Paulo III, su encíclica Amabilis Deus, la basó en escritos de Fray Bartolomé. Sí. Se me hizo algo muy impactante, muy importante y pues por ahí podemos darnos cuenta de pues de la gran personalidad, el gran personaje que es, ¿verdad? Sí, efectivamente. Es todo. Te felicito, Rubén. Muchas gracias, María. Muchas gracias. Rubén, yo aprovechando, si nos puedes platicar un poquito de la comunidad de allá de Chiapas que tienen los dominicos. Creo que tú has ido muchos años allá a llevar a la evangelización, ¿verdad? Me tocó ir durante algunos años, incluso en algún momento estuvimos ahí con Silvia del Pozo. Vamos a ir, a mí me tocó sobre todo con Fray Raimundo Tamayo. Fray Raimundo Tamayo estuvo en el convento de Cuapa. Él comenzó con esta labor de teología para seglares y llegó el momento en el que nos dijo, bueno, ya el convento les dio mucho y ustedes ¿cuándo van a dar algo? Y entonces en marzo de 1997 fue cuando llegamos por primera vez y me tocó ir junto con Luis Ramírez. Luis Ramírez y yo hicimos nuestra primera visita a las comunidades en Chiapas. Él le tocó ir a un lugar que Silvia del Pozo conoce mucho, que es hacia la zona de sur, cerca vamos a ir hacia la zona de Palenque, y a mí me tocó estar con las hermanas dominicas, es decir, que estaban en San Carlos, muy cerca de Ocosingo, pero precisamente en lo que son las cañadas de Altamirano. Ahí íbamos a visitar comunidades. Es una zona celtal, íbamos como a visitar como a unas 10 comunidades y solo había una tojolabal. Y desde luego, poco a poco me comenzaron a conocer como el hermano Rubén. Y si hablo de memoria, yo creo que los indígenas ahí sí me la ganan. Algún día en la central de abastos me encontré a un cargador y me dijo, oye, ¿usted es el hermano Rubén? Y digo, pues, bueno, claro que somos hermanos. Y dice, no, pues es que no me acuerdo de usted cuando iba a las comunidades. Es un muy grato recuerdo el haberlos visitado y la verdad es que
lo tenemos en el corazón, pero hay momentos en los que tu cuerpo ya no te permite hacerlo. Ir a las comunidades implicaba subir, bajar lomas, y llega el momento en que ya, por más que tú quieras, ya no puedes hacerlo. Entonces, lamentablemente llegó el momento en que ya tuve que retirarme de las misiones en Chiapas. Pero con mucho gusto, sí, lo recuerdo. Muchas gracias. Oye, Rubén, ¿y esas comunidades tienen mucha influencia, o sea, de los frailes dominicos por Fray Bartolomé de las Casas de alguna manera o no? Esas comunidades chiapas. No, de hecho, el trabajo que ellos realizan está basado básicamente en un trabajo que hizo Monseñor Samuel García. Él estableció precisamente lo que son los túneles, que son y catequistas allá en Chiapas, y son los que se encargan de la labor en las comunidades. Ellos van a Ocosingo, bueno, en esa época iban a Ocosingo a prepararse, llevaban la comunión y las llevaban a las comunidades. Era un trabajo muy bonito, pero ese es un trabajo que emprendió básicamente don Samuel García, y que incluso lo apoyó después Monseñor Raúl Vera. Y habría que señalar que en uno de los escritos que me encontré, precisamente Raúl Vera menciona el orgullo que era sentarse en la misma silla en que había estado sentado Bartolomé de las Casas, aludiendo a lo que es la cátedra. O sea, sí, no el palo de silla, sino la cátedra. Sí, exactamente. Pues Silvia, si no quieres aportar algo, una breve semblanza de toda esa experiencia que tienes ahí en Chiapas. Pues mira, la experiencia es maravillosa, la gente es encantadora, y guiados por los padres dominicos que siempre son los que me dijeron, van a hacer esto, van a hablar de esto, sobre todo cuando estaba el padre Raimundo allá, de prior, nos daba instrucciones, ahora se va a hablar del Padre Nuestro, ahora se va a hablar del credo, y eso era lo que tocábamos. A mí me tocó una labor preciosísima, muy cansada, porque yo tenía a los niños muy temprano, ya desde las 9 estaban ahí. Después a la 1 llegaban los jóvenes, después llegaban las mujeres un poquito más tarde, y en la noche algunos hombres, porque no se juntaban los hombres y las mujeres para dar una reflexión en esa época. Estoy hablando de hace 26 años, por supuesto, 27. Y ahora ya las cosas han cambiado. Ya incluso Ocosingo es otra cosa, ya hay ahorrera, ya hay, no saben todo lo que hay. Cuando llegamos, yo llegué una vez en julio, que me hicieron el favor de llevar Mica y Rubén, nos tocó incluso muchísima lluvia, y la primera vez que fuimos fue a Toniná. La capilla de Toniná eran 5 palos y era de 2 metros por 2 metros. Y nos dividimos, yo estaba con los jóvenes, unos que fueron creo que de Santa Rosa o del Divino Redentor con los niños, y Mica con las mujeres, y Rubén con los hombres, porque no se juntaban todos. Pero fue esa primera labor. Yo me enamoré de Chiapas esa vez. Ese día me decía, es que allá no hay camión, ya hay que el camión de Rediras. Y yo decía, sí, y es que un día me dijo Mica, estás muy triste, me vio en misa, y tenía muy poco tiempo de muerto mi marido. Dice, oye, vamos a ir a Chiapas, ¿te animarías? Y le dije, sí, cómo no. Pero un día me dice, cuando vino a la casa, dice, pero allá hay esto, ya hay esto. Digo, sí, no te preocupes. Me enamoré, muchas incomodidades, muchas cosas que empieza uno a conocer. Ahora ya todo me vale, hasta he tenido ropa ya, porque ya llegaba yo casi sin maletas de ropa, sino cosas que les llevaba. Y la atención, la aceptación, siempre y cuando siguiendo sus costumbres, porque de esas tradiciones no se les puede quitar en muchas cosas, sus cruces y su sucal y esas cosas que hacen, pero realmente es una labor preciosa, era una labor que a mí me fascinó, se estaba bendiciendo allá en frontera con Rosal. Yo estuve muchísimo tiempo la vela, y estaban haciendo un hoyo a un lado y cortándole la cogote a una pobre gallina, porque estaban haciendo homenaje a la tierra, echando la sangre de la gallina en un hoyo, y acá nosotros bendiciendo el cirio, y cosas así muy pero han sido cosas que para mí me llenaron mi vida. El servicio para mí ha sido maravilloso.
porque allá le hacías de confesora, de doctora, de consejera y hasta para ser como ministro de la Eucaristía, que gracias a Dios soy, hacer ese rito de la comunión, palabra con la comunión. Me tocó una experiencia recién llegada también en Frontera Corozal de un niño que tenía en el brazo una bola negra, así roja, 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 y yo le veía un puntito blanco. Y pues en mis tiempos, fomentos de agua caliente. Y imagínense para mí, que bueno, yo no soportaba ni las mariposas negras. La primera vez que llegué había 1000 mariposas negras. Y le trato de apretar y esa herida le sale a la pobre criatura un gusano. El niño casi desmaya y yo, olvídese. Entonces, son cosas y experiencias que, ¿para qué les puedo decir? Son maravillosas, pero esa guía, esa maravilla con Jorgito, en paz de Jorge Eduardo, en paz descanse, que me decía Ma, por cierto, fue el que me impulsó muchísimo. Aparte de que Mica y Rubén, Dios los bendiga, fueron los primeros que me animaron a ir. Pero Jorge, no se imaginan cómo me impulsó para ir a las comunidades, cómo me hacía llevar desde Ocosingo a Frontera Corozal en una cosita de plástico grande, todas las Eucaristías para que tuvieran para ellos, para tener para mucho tiempo. Y entonces las dividíamos en 4 para que les durara mucho tiempo. Y eso de estar repitiendo la Sagrada Eucaristía a todos los túneles, una labor que me tocó hacer mucho tiempo, fue maravillosa. Ustedes no se, bueno, tengo muchísimas cosas, me tardaría yo 8 días de hablarles, porque cuando uno se enamora de algo o de alguien, es maravilloso y quisiera contar 1000 cosas, pero yo me enamoré de Chiapas, de Ocosingo, gracias a sacerdotes maravillosos y a mis 2 queridos amigos, Mica y Rubén, que me hicieron el favor de llevar por primera vez. Gracias. No, pues que no sabría más que decirles, me trataría de más cosas. Que Dios los bendiga. Gracias, Silvia. Yo creo que así le pasó a Fray Bartolomé de las Casas. Se enamoró también. ¿Alguien más que quiera aportar algo más? Yo podría hacer un pequeño comentario de una experiencia, si hablando de experiencias que tuvo Silvia, nosotros en Ocosingo, cuando llegamos, toda la gente no nos miraba, que íbamos a visitar casas, no nos dejaban entrar, y pues nos veían con recelo y demás, y ahora sí, no lo tomen a mal, me veían güerito y decían, no, ¿qué anda haciendo aquí? Pues mejor no. ¿Es español? Entonces, y en la primera casa que nos dejaron entrar, íbamos, mi esposa, íbamos 4 personas, no recuerdo quiénes. Entonces nos reunimos en un lugar ahí, claro que estaba. Entonces nos empezó a platicar una señora y de repente se puso a llorar, la consolamos y demás, y nos dijo, es que mi hijo estaba drogado en la mañana y quiso matar a su papá. Entonces, digo, ¿pero por qué lo hizo? Dice, mire para arriba. Y había una viga en la parte de arriba, atravesada, que era el techo, y estaba el machete, se quedó clavado en la viga de lo que había sucedido. Entonces fuimos a buscar a la persona el muchacho que quería hacer todo ese mal a la familia. Nos pusimos a platicar con él y después, como dice, sí, le podemos platicar muchas cosas, pero toda esta experiencia, cuando nos cerraron las puertas al principio, al final nos abrían todas las puertas. Sí, querían, pásenle, pues ya no pudimos. Cafecito, pero, el agua. Todo. La gente maravillosa, sí, la gente maravillosa, como dice Silvia, podemos pasarnos horas platicando y cosas extraordinarias. Que si gustan los que tengan fuerza, los que se sientan con ánimo de ir a trabajar, es algo hermosísimo. Pero ¿quién organiza? Muchas gracias por la invitación, César. Gracias. Nada más quiero felicitar a Rubén, porque aparte de la inteligencia que Dios le dio, es porque él ha seguido practicando, estudiando y ponerle mucho interés, porque ese es el amor que le tiene a la orden y a todos. Por eso lo quiero felicitar. Que Dios lo siga haciendo. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que ya cerramos para ya no quitarles el tiempo a los demás. Digo, son experiencias bellísimas en comunidades. Fray Enrique, si pudiera cerrar ya esta reflexión, ¿no?, con una oración y algún comentario que tú nos quieras aportar. No, hombre, pues creo que te entendí un poquito, pero bueno. No, hombre, pues agradecer a Rubén
esta presentación, de verdad. Qué bonita. Nos sigue nutriendo precisamente en ese aspecto y en este desarrollo de crecimiento al que estamos llamados todos los dominicos, precisamente, no solo a reconocer a aquellos que han portado tan noblemente el hábito de Santo Domingo, sino seguirlo emulando en nuestros tiempos, porque ahora los marginados son tal vez de otras características, de otra naturaleza, y los encontramos no solamente pues en aquellos lugares de frontera, sino las mismas fronteras están presentes en nuestras comunidades. Entonces, sigamos alimentando ese espíritu para que nuestras comunidades sean esos semilleros y que la experiencia dominicana se haga presente en todos ellos. Así que muchísimas gracias, Rubén, por todo esto. Pues gracias a todos. Recuerden que los esperamos el día de mañana para cerrar, entiendo, este ciclo de esta semana. Y pues nos ponemos en la presencia de Dios dándole gracias. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. Pues bien, muchísimas gracias. Dios me lo bendiga y con el favor de Dios nos vemos el día de mañana. Así será.